Sin duda todos sabemos que la autoestima es uno de los grandes valores que tiene el ser humano. De su reforzamiento o aniquilación depende nuestra actitud ante la vida, depende nuestra proyección, depende nuestra óptica para mirar las cosas y depende nuestro sentido de triunfo o fracaso. Sin duda una persona que pierda su autoestima prácticamente perdió su existencia. Y bueno, vamos a ver ahora la autoestima como un arma de lucha de estas élites contra nosotros. Es decir, como parte del control mental, estamos abocados también a sufrir una metamorfosis en cuanto a nuestros sentidos sobre nosotros mismos y al final sobre nuestra autoestima. Los últimos siglos han sido testigos de una verdadera agresión contra esa autoestima. Digamos que lo primero que no queda claro es, para el ciudadano medio, es cómo se vivía realmente, digamos, en la Edad Media. Es decir, esto asombra ver la cantidad de películas que hay sobre la Edad Antigua, ¿no? Grecia, Roma. Es decir, ese mundo ha sido muy bien recreado. Quién sabe cuán falseado también, pero bueno, muy bien recreado. Desde el punto de vista de la visión que tenemos, no nos cabe la menor duda, como hemos explicado, que la historia es un arma de combate y no les quepa tampoco duda de que muchos elementos inconvenientes tienen que haber sido retocados para que nos den esta visión en este momento. Pero sencillamente la Edad Media tiene características especiales, es decir, la han pintado como una zona oscura, como si nada hubiera pasado. Y de pronto miramos para acá y para allá, sobre todo en Europa, y vemos catedrales, vemos cosas, todo eso se construyó en la Edad Media. Y nos quieren hacer ver como que hay un hueco donde todo se hundió y no vino a aparecer nada hasta el Renacimiento. Y entonces, bueno, ¿de dónde salían todas esas catedrales? ¿De dónde salía todo ese mundo? Al parecer la Edad Media tuvo quizás un poco menos de historia narrable, pero es que eso puede parecer malo, pero posiblemente haya sido bueno. Es decir, hay un viejo dicho que dice que la historia de la humanidad es la historia de sus guerras. Es decir, que si esa etapa tuvo menos historia, grandes son las posibilidades de que haya sido porque tuvo menos guerras. El siglo XX, sin embargo, se nos pinta como una era luminosa. Es decir, toda esta época moderna se nos presenta como una era luminosa. Ciertamente los avances de la ciencia han sido increíbles, pero sin embargo, al final del siglo XX, la declaración universal fue que el siglo XX había sido el siglo más sufrido de toda la historia humana. Es decir, más de 10 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial, más de 60 en la Segunda Guerra Mundial, y realmente esas son cifras tiradas. Nadie sabe realmente cuántos murieron. Unos falsean para arriba, otros falsean para abajo, pero bueno, la cifra exacta como tal no la tiene nadie, pero fue atroz lo que sucedió. Guerra de Corea, guerra de Vietnam, guerra aquí, guerra allá, guerras locales, guerras puntuales. Es decir, esto ha sido realmente un horror. Y por si fuera poco, en la época antigua, una guerra que sucediera a distancia de uno ni siquiera se enteraba en toda su vida. Ahora, no importa donde ocurra un evento de ese tipo, constantemente los medios masivos nos están poniendo eso frente a nosotros como si estuviéramos participando directamente de eso, lo cual en realidad constituye una especie de tortura psicológica adicional al sufrimiento real que ha tenido que pasar la humanidad en estos tiempos modernos. Es decir, hoy día uno está constantemente alocado por la guerra aquí y allá y en otras épocas ninguna de esas guerras aún sucediendo, que no hubieran sucedido con esa intensidad, por supuesto, pero aún sucediendo ni siquiera nos hubiéramos enterado y hubiéramos vivido una vida campestre y tranquila, llena de otras ideas, de otros ideales, quizás aparentemente menores, pero quién sabe si desde el punto de vista estrictamente humano, mucho más completa que la que tenemos ahora. En fin, como comencé, la autoestima puede ser convertida en un arma de guerra también.
En los últimos siglos ha habido una transformación de religión hacia ciencia. Y esa ciencia, desdichadamente, no nos ha sido favorable a la autoestima. Es decir, no es lo mismo que uno tenga fe en una religión y esté convencido de haber sido creado como a imagen y semejanza de su creador y por lo tanto con todos los valores plenos que eso constituye. Es decir, si estamos convencidos de que fuimos creados a imagen y semejanza de lo máximo en lo que nosotros creemos, estamos en una posición de autoestima muy buena, muy positiva para todos nosotros. Sin embargo, la ciencia se ha encargado de reducirnos a la idea de que somos monos avanzados. Es decir, un mono más, pero que habla. No quiere decir que tengamos que negar la ciencia, ¿no? No quiere decir que si las cosas son así, tengamos que cerrar los ojos y volver a pensar que fuimos creados por un creador a imagen y semejanza. Lo que quiero decir es que con independencia de la verdad o no que asista a ese tipo de nueva visión, fuimos afectados en nuestra autoestima. Fuimos muy afectados en nuestra autoestima. Se nos redujo a simples animales. Un animal un poco más evolucionado, un animal no sé qué, pero animales. Es decir, estábamos a la altura de un perro inteligente, más o menos. El bombardeo fue constante. No solo se limitó a hacernos aparecer como monos desde el punto de vista de la teoría de Darwin, sino además a degradar otros valores. Por ejemplo, vino Freud, y ese señor Freud tuvo un papel bien cáustico en la idea que nosotros tenemos alrededor de nosotros mismos. Ese señor Freud, nuestros niños, que los considerábamos seres inocentes, seres sin culpa, sin pecado, bueno, de pronto el señor Freud, a través del complejo de Edipo, nos los pone como aberrados sexuales. Y bueno, yo no dudo que él personalmente fuera un aberrado sexual, pero generalizar eso a que toda la humanidad y todos nuestros niños son sencillamente aberrados sexuales por instinto, bueno, me parece algo un poco más duro. No creo que eso haya sido demostrado ni comprobado jamás. Sencillamente ha sido infiltrado como parte de nuestra cultura actual. En la época en que él dijo todas estas cosas, fue justa y muy fuertemente maltratado por la sociedad de su época, como un inmoral, como un sinvergüenza, como un degenerado. Y después, a través de subterfugios, etcétera, etcétera, terminó implantando su forma de ver el mundo como la forma de ver el mundo a través de la psicología y de la psiquiatría. En fin, se ve que con independencia de las verdaderas conclusiones a las que puede haber llegado la ciencia, algo aquí queda manifiesto como, no podríamos acusar de una intención consciente, aunque hoy día con las sociedades secretas, etcétera, etcétera, pudiese darse cuerpo a la idea de que esto fue completamente planificado. Pero lo cierto es que la autoestima humana fue gravemente deteriorada en los últimos siglos y el ser humano realmente ha perdido muchísimo de su valoración sobre sí mismo. Hoy día vemos desenfrenos de todo tipo, desmoralizaciones de todo tipo, relativismos de todo tipo, incluso hasta las aberraciones ya extremas, ¿no? Es decir, la negación misma del sexo biológico y su conversión en opciones. Es decir, estamos hablando ya de surrealismo puro. Lo que quiere decir que asumiendo el mejor de los casos de que todas estas doctrinas comenzaron espontáneamente como parte del desarrollo, investigación y evolución en la ciencia, es evidente que muy rápidamente algunos sectores se dieron cuenta del poder que esto tenía y nos han llevado hasta el extremo, es decir, nos han tirado contra la pared con la espada en la garganta. Sin duda, no es lo mismo un hombre que se crea hijo de Dios, creado de su imagen y semejanza, que un hombre que sepa que es un mono, que se convenza de que es un mono y que sencillamente actuar de otra forma, que no sea como un mono evolucionado, le queda grande. Que puede hacer y optar por lo que le dé la gana porque sencillamente es un animal que lo único que desea es la satisfacción de sus instintos sin ninguna intención trascendente ante la vida.
Vuelvo a repetir, no estamos diciendo que si la ciencia sí y si la teología no. Estamos diciendo que la visión que se ha implantado sobre el ser humano de sí mismo y que se promueve permanentemente es una visión extremadamente negativa sobre nosotros mismos. Y esa visión extremadamente negativa, de forma obligatoria, tiene que afectar nuestro comportamiento, porque sencillamente una vez que nuestra autoestima degenera, de que no tenemos ningún sentido trascendente de la vida, de que no tenemos ninguna proyección ni plan grandioso, sino nada más que simplemente como seres hedonistas, vivir y gozar, vivir la vida para gozarla y no realmente para proyectarse y crecer en ella, es sencillamente un atentado contra la especie humana. Vivir como monos en colectividad no es lo mismo que vivir como seres humanos con un espíritu trascendente, con ideas grandiosas, con ideas de superación permanente. No es lo mismo, no tiene que ver nada un ser humano pensando que es un mono a un ser humano pensando que tiene obligaciones trascendentes en su existencia. En fin, que haya venido como haya venido, de la forma que haya venido, la degradación que hemos sufrido en nuestra autoestima es tan dañina a la sociedad que sus resultados lo estamos viendo por todas partes. No importa donde miremos y lo único que vemos son muchachos que quieren gozar su momentico, sin responsabilidad social de ningún tipo, sin ideas de trascendencia, es decir, sin un espíritu, sin un plan hacia adelante en la vida, sin pensar que tienen vocación, habilidad y necesidad de pensar de forma trascendente en un mundo mejor, en la creación de una humanidad mejor, en el crecimiento humano, en el crecimiento moral, en el crecimiento ético. Venga de la ciencia o venga de la teología, la ética y la moral son imprescindibles para el normal funcionamiento de una sociedad. Cualquier cosa que atente contra esa ética, contra esa moral, contra eso que en otra época llamamos buenas costumbres, sencillamente es cáustico para la sociedad humana y la destruirá en algún momento. Vuelvo y repito, si bien en algún momento nadie puede decir cuántas de estas cosas vinieron espontáneamente, hoy día viendo este problema de la sociedad secreta, viendo los movimientos gay, viendo todas estas cosas, los movimientos feministas, uno se da cuenta que todas estas cosas han sido reunidas para combatir a la naturaleza humana en sí misma, para destruirnos desde dentro, para destruir nuestras concepciones, para destruir nuestra autoestima, nuestras valoraciones sobre nosotros mismos y dejarnos aniquilados como seres humanos. En fin, no es un llamado a retornar a la teología. La ciencia puede cumplir un buen papel, la filosofía puede cumplirlo también, y toda una serie de pensamientos inteligentes. Pero nunca podremos llegar a nada, nunca podremos ser humanos, ser seres humanos plenos si pensamos que somos simples animales sin sentido trascendente, sin espíritu y sin vocación por lo mejor para la humanidad. Las grandes conquistas, los grandes descubrimientos, todo eso ha sido parte de un ciclo donde se requería un hombre convencido de que tenía algo que hacer en la vida. Los sacrificios que se requieren para una gran expedición al Polo Sur, al Polo Norte, todas esas cosas, subir al Himalaya, eso únicamente un espíritu muy trascendente permite al hombre acercarse a ese nivel de sacrificio para lograr el éxito, aún a costa y a riesgo de su propia vida. No lo olvidemos, la humanidad creció por eso. Si perdemos eso, lo perdimos todo.